esta impresionante caravana, este éxodo, primero de hondureños, pero después se fueron sumando salvadoreños, guatemaltecos, intentan llegar a Estados Unidos. Les falta un larguísimo camino todavía, pero allí van. Hay desaparecidos entre ellos, hay muertos, hay preocupación de UNICEF por la salud de los niños. Hay mucho para contarles de esta situación que además aparentemente los están esperando en la frontera de Estados Unidos con armas, los efectivos militares, para no dejarlos pasar. Una profunda preocupación en todo el continente con respecto a este tema. Pero vamos a volver a Brasil, vamos a volver con Pepe Gil Vidal, que está allí siguiendo todas estas instancias de las últimas horas antes de la segunda vuelta, pero también aquí tenemos en el piso a Guillermo Borella, él es periodista del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Y Luciana Rosa, que ya ha estado muchas veces con nosotros en nuestros estudios, corresponsal en nuestro país, corresponsal de Brasil. Gracias por estar esta tarde aquí en TN Internacional. Bueno, y la visión de ustedes, por supuesto la participación de Pepe desde Brasil, ¿cómo están siguiendo esta situación a estas horas cuando, bueno, falta tan poco, Luciana? Por lo menos desde mi parte es una expectativa, más allá de que ya sepamos que hay un 57% de intenciones de votos para Bolsonaro, que probablemente sea el ganador mañana. Estamos trabajando con capaz alguna sorpresa o no, y cómo va a ser también la perspectiva del país luego de que asuma el presidente la semana que viene, en enero. ¿Cómo definirías esa perspectiva? Es algo que nos deja con mucho temor por lo que podría llegar a ser un gobierno que busca, que reivindica lo militar, un gobierno de Bolsonaro, pero también al mismo tiempo, si por acaso tuviéramos un episodio de que llegara a ganar Haddad, ¿qué gobernabilidad tendría? Claro. Frente a lo que se despertó en Brasil en esas últimas semanas con relación a la violencia, con relación a esta reivindicación de una mano dura, de el conflicto que se generó socialmente con esa candidatura que reivindica mucho de eso también, de esa violencia inoculada hacia las minorías en Brasil, ¿no? Entonces estamos muy aprensivos. Hoy creo que la última información es que Joaquín Barbosa, que es ministro del Superior Tribunal Federal de Brasil, declaró su voto a Haddad y es un conocido adversario, por así decir, entre comillas, del PT. O sea, es alguien que fue relator de Mensalão, que es también un proceso de corrupción, es un combatiente de la corrupción en Brasil. Pero frente a Bolsonaro prefiere el candidato del PT. Exactamente, entonces un poco se configura la realidad de Brasil ahora sí, es todos, o por lo menos los que quieren la democracia en contra de la figura de Bolsonaro, ¿no? Claro. Guillermo, ¿tu análisis? Bueno, yo considero que la victoria es casi irreversible. Ya es una cuestión que, si bien esta semana se ha acortado la distancia que Bolsonaro lleva con Haddad, creo que es irreversible. Este acortamiento de la distancia ha llevado a que Bolsonaro de alguna manera comience a matizar algunas de sus declaraciones más polémicas que había hecho respecto a una hipotética guerra contra Venezuela. Pagó cierto costo por esta declaración que hizo uno de sus hijos respecto a la posible clausura del tribunal, claro, su posible renuncia del Acuerdo de París de cambio climático. Bueno, hay cierto matiz, es un discurso que... Tratando de moderar. Tratando de moderar, pero creo que es algo irreversible y creo que es un momento como para comenzar a reflexionar respecto a qué fue lo que permitió, ¿no?, que Bolsonaro coseche semejante caudal de votos. Creo que es algo que tiene que ver, digamos, esta fotografía que vemos en este momento, se explica por una larga película que venimos viendo en los últimos años respecto a una superposición de diversos tipos de crisis que viene padeciendo Brasil. Una crisis económica con años de recesión, estancamiento del empleo, una caída del 8% del PBI. Eso ha llevado paralelamente a un aumento de la violencia. ¿La corrupción? La corrupción endémica de la clase política es un gran factor que permite explicar por qué de alguna manera Bolsonaro ha logrado
patear el tablero y posicionarse desde un lugar de outsider, más allá de que lleva casi 30 años como diputado de Río de Janeiro, y de alguna manera este proceso que yo creo que la victoria de Bolsonaro, la inminente victoria, culmina con un proceso que se inició, podemos decir, con el proceso de impeachment y de destitución de Dilma. Ese proceso, que los partidos que repetidamente denunciaron la corrupción y la crisis económica, posicionando al PT, digamos, como responsable de esa crisis, no han sabido, que creyeron que ellos iban a ser, al interpelar al PT, los que iban a cosechar esa... Claro, pero ha sido Bolsonaro muchísimo más hábil y ha logrado canalizar, digamos, ese descontento y esa crisis de representación, y desplazando a los partidos que quizás estaban dentro del espectro ideológico más hacia la derecha, y se ha posicionado como un outsider, algo que se puede ver en las mismas campañas, digamos, de marketing, algo especial, ¿no? Digamos, pero bueno, todo este mensaje fuerte de la antipolítica tiene que ver con eso. Claro, como que no estaría contaminado, porque de alguna manera aquellos casos de corrupción salpicaban un poco a figuras de todos los partidos, ¿no? De alguna forma u otra. Volvemos a Brasil con Pepe. Pepe. Sí, aquí estamos. Es interesante, es muy interesante el análisis de nuestros invitados, porque se presenta en una campaña de marketing como un outsider, pero la verdad es que no lo es. 29 años haciendo trabajos en la política, la mayoría de ellos como legislador. Lo que pasa es que los casos de corrupción a él no lo han tocado, pero tampoco han tocado a Fernando Haddad. Tal vez es una de las pocas personalidades del Partido de los Trabajadores que se ha salvado de estar mencionado en casos de corrupción. Y me parece que eso ha tenido mucho que ver con la elección. Le pido a nuestros compañeros de sonido, yo tengo un retorno, me escucho como con eco lejano. Ahora lo A ver si ustedes pudieran eliminarme ese efecto. Pero quiero contarles dónde estamos. Vinimos al corazón de una favela. Esta favela es Babilonia, es muy cerca del complejo Mangueira. Esta favela hasta hace unos años estaba dominada por el narcotráfico. Ahora tenemos operativos policiales muy importantes aquí en la zona. De hecho, muy cerquita nuestro pasaron recién una ronda de policía militar muy fuertemente armada. Pero Mangueira sí lo tiene. Y Mangueira, que está aquí a unos pocos metros, suele tener disparos por la noche. Nosotros tenemos que salir de aquí antes que caiga el sol, porque si no, bueno, podríamos estar en problemas. Sí. Pero aquí en este lugar estamos en el corazón mismo de Babilonia. Y yo quiero ir a charlar con algunas de las personas que están aquí. Queremos palpar dentro de la favela cómo se vive este clima de elección del día de mañana. Y aquí estamos con dos personas que nos van a dar su testimonio. Sí. Aló, buenas tardes. Le pido a la audiencia disculpas, yo no hablo portugués. Voy a tratar de hacerme entender como pueda. Será un papelón, pero voy a tratar de hacerlo como pueda. Sí. Aló, buenas tardes. Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos. Sim. Bueno, Carlos, que é o que você opina da eleição que vai acontecer amanhã? Sim, então, meu candidato está aqui. É o Haddad 13, Partido dos Trabalhadores. E por que eu estou pedindo voto para ele e acreditando nele? Porque ele foi ministro da Educação no mandato do governo Lula, um governo que abriu as portas da universidade, que criou num período curto mais universidad que cualquier otro gobierno. Dame un segundo, por favor. Bueno, creo que se entiende lo que ha dicho claramente, pero vamos a tratar de decirlo. Aquí el caballero va a votar por la fórmula que tiene como presidente a Fernando Haddad, porque fue ministro de Educación, el mejor ministro de Educación de la era Lula, y que dijo que durante su mandato, durante su gestión, se abrieron la mayor cantidad de universidades a la que pudo asistir la gente que antes no tenía esa posibilidad. Carlos. Sí, y por qué as crianças da nossa comunidade, do Rio de Janeiro e do Brasil, precisam de educação e de um livro na mão e de um lápis. Não precisa de arma. Nós precisamos de saúde e de educação, para que a gente tenha uma formação de um bom cidadão. Nas favelas do alrededor tem narcotráfico, tem armas, mas nesta não. Vocês erradicaram daqui os narcotraficantes? Aqui nós demos sorte, né, de um projeto que veio do governo do estado, que está agindo em um pouco de sintonia com a comunidade, mas volto a dizer, para que isso ocorra de melhor forma e que nós não precisamos ter a polícia só na comunidade, nós precisamos de educação. Se nós educarmos nossas crianças, nós vamos ter a formação de um bom cidadão. Muy obrigado, Carlos. Claro. Creo que ha quedado claro lo que dijo, que aquí para los chicos que crecen en la favela,
Claramente aquí hace falta que tengan en la mano un libro y no un arma. Aquí en el pasado ellos tuvieron el narcotráfico, ya no lo tienen, y es con educación que se combate ese tipo de cosas para demostrar que no hace falta ni drogas ni armas como para poder hacerlo. Tenemos otra persona que está dentro de la misma dirección política y además, bueno, tiene su casaca que dice claramente, está pidiendo por la libertad del expresidente Lula da Silva. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Muito obrigado por seu testemunha. Qual é o seu nome? Fernando, Fernando. Bueno, você vai votar, obviamente, a Fernando Haddad. Mas por quê? eu voto no Fernando Haddad porque foi o governo do presidente Lula onde o povo teve mais condições de melhoria de vida, onde a gente conseguimos a nossa dignidade, onde o povo conseguiu, onde aqui existiam casas de pau a pique, que a gente chama de barro, de zinco, as telhas. A gente agora tem casa de alvenarias, a gente teve condição ao crédito no banco, a gente pôde almejar uma coisa a mais, a gente teve uma estabilidade econômica, onde o povo pôde ir a viajar, onde teve uma condição melhor de vida. Ellos quieren que Haddad llegue a la presidencia porque durante la época del Partido de los Trabajadores dice que pudieron levantar casas de material que antes eran de barro, simplemente de madera, en este mismo lugar, y eso les provocou una mejora de vida. Mas você não ignora que as encuestas, as pesquisas, dizem que Bolsonaro tem uma grande diferença. Infelizmente, o nosso povo está sendo enganado. A gente está sendo enganado por um... Você acha que o povo está sendo enganado? Sim, está sendo enganado, porque esse candidato, ele está pregando apenas a violência. E agora, não é contra o PT, não é contra um partido, é uma questão agora de sobrevivência da nossa democracia. A nossa democracia que está em jogo agora. Se eu não fosse votar no Haddad, fosse qualquer um outro candidato, mas que não o Bolsonaro, eu votaria em qualquer um outro. Porque agora é o meu direito. Se o Haddad entrar, se ele for eleito, eu vou poder, se ele fizer alguma coisa errada, eu vou poder ir para a rua, eu vou poder brigar pelos meus direitos. E eu penso que se entrar o Bolsonaro, eu não teria essa condição, porque não haverá democracia. Será um retrocesso. Creo que quedó más o menos claro, ¿no? Sí, sí. Él cree que durante la época del Partido de los Trabajadores, bueno, los derechos se garantizaron y él quiere, si tiene que salir a la calle, quiere hacerlo tranquilo, con el derecho a reclamar. Si Bolsonaro gana a elección, ¿você fica con medo? Sim, eu vou ter medo. Porque se ele diz que a gente tem que se armar a população, por que armar a população? A gente tem que dar livro para as crianças, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter saneamento. A gente não precisa de armas, a gente não quer armas, a gente quer educação. Muito obrigado. Nada, querido. Muy obrigado. Bueno, son dos de las personas que pudimos acceder a su testimonio. Vamos a hablar con más personas también porque aquí no es tan lineal. Estas dos personas van a votar a la figura de Fernando Haddad, pero también sabemos que la favela está dividida, que la favela está dividida, que está dividida de un modo bien marcado. Y muchas personas, así como se manifestaron estas dos personas, también piensan, sobre todo por una cuestión de seguridad. Están hartos que los esté rodeando el narcotráfico, están hartos de la violencia, están hartos de los tiroteos, tienen miedo por sus hijos y entonces han comprado el mensaje de Jair Bolsonaro en ese sentido. Así que este es más o menos el sentir que se tiene, por ejemplo, aquí. Quisimos venir a un corazón de la favela, muy lejos de los lugares que puedan ser típicos de Río de Janeiro. Claro. Y vamos a estar recorriendo también otras favelas porque aquí la gente está muy movilizada, va a concurrir masivamente a votar y está bien dividida la opinión pública, Silvia. Sí, efectivamente, el testimonio de estas personas, de alguna manera nos miramos con Luciana porque era un poco lo que estabas refiriendo, ¿no? El tema de la duda de si no está la democracia en juego con un candidato que además abiertamente, primero está acompañado por un vicemilitar y que abiertamente levanta esas banderas, ¿no? De mano dura, podemos decir, al estilo de lo que decimos aquí en la Argentina. Exactamente, y es sintomático también que los dos que están ahí haciendo militancia, en ese momento los dos entrevistados, sean candidatos del PT, de Haddad. Porque lo que pasó en esos últimos días de esa semana fue que la gente que está totalmente en contra de la elección de Bolsonaro se fue a la calle para informar a la gente. Mucha gente poniéndose a disposición, como si vos todavía no decidiste tu voto, venía a charlar conmigo. Vamos a intercambiar ideas, a ver si realmente entendés
cuál es la diferencia entre los dos posibles presidentes de Brasil. Ayer o anteayer, hasta actrices de las novelas, las famosas novelas de Brasil, estuvieron ahí en la plaza charlando con los lectores, charlando con la gente, para intentar, o sea, intercambiar un poco las ideas para evitar, en fin, que Bolsonaro llegue al poder con toda esa carga de violencia y de un pasado militarizado que tuvimos en Brasil y que no quiere que se vuelva. Muy de acuerdo también a lo que fue el artículo de Caetano Veloso para el New York Times en español, hablando un poco de lo triste que es, el momento triste que está viviendo Brasil y de lo terrible que podría ser volver a tener que vivir esa situación de exilio en fin, o de violencia extrema dentro del país, por una democracia perdida que nos costó tanto obtenerla, que se ¿no? persiga de alguna manera el que opine diferente. El que achique la diferencia, Haddad, si es que de todas maneras, porque se hablaba de un 14% de indecisos, y los indecisos de alguna manera ponen en la balanza que Bolsonaro es la antidemocracia, de pronto a lo mejor la diferencia se achica. ¿Lo frena a Bolsonaro, considerás? ¿Un poco en sus ideas el hecho de que no sea un triunfo arrasador? Puede ser, puede ser. También hay que tener en cuenta que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es Bolsonaro una vez que asuma. Siempre la política se dice que tiende hacia el centro, ¿no? Y, digamos, es probable que... porque también genera cierto temor, porque al presentarse como un outsider da la sensación de que Bolsonaro quizás no respeta los tiempos a los cuales está acostumbrado la política, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y retomando lo que dice Luciana, yo creo que es muy peligroso el umbral que estamos a punto de atravesar, digamos. Si bien la academia y los analistas veníamos alertando sobre cierto malestar respecto a los supuestos de la democracia liberal, lo que parece haber en este momento es que estamos pasando ese umbral y estamos ya hablando de un rechazo a la democracia. Creo que es muy peligroso y es muy triste, en caso de ganar Bolsonaro, el tabú, digamos, había ciertos tabúes, como por ejemplo el ataque a los homosexuales, las declaraciones misóginas y el desprecio de la mujer. También podemos hablar de la reivindicación de la tortura, ¿no?, propia de la dictadura. Ese tipo de declaraciones hasta no hace mucho tiempo se pagaban caro, se pagaban con votos. La victoria de Bolsonaro puede quebrar ese tabú, y me parece como un antecedente muy peligroso. Como dije antes, se ha logrado posicionar como un outsider porque estamos viviendo un tiempo nuevo que creo que tiene que ver con la antipolítica. Los candidatos que logran posicionarse como el caso de Trump. Exactamente, exactamente. Hay muchísimas similitudes con el caso de Trump. En este caso, Bolsonaro viene a apropiarse del descontento que hay en la sociedad brasileña y también ha logrado convencer al resto de que no viene ni de la política ni que viene a hacer política. De que viene a ser, como dice Trump en su famoso lema, Make America Great Again, bueno, volvamos a hacer Brasil grande, ¿no? Esta añoranza de un pasado que quizás nunca existió, pero que ha logrado convencer al resto de que todo tiempo pasado fue mejor y vamos hacia esa Arcadia idealizada, ¿no? ¿Cómo nos deja, cómo queda la región y cómo queda Argentina, por ejemplo, el Mercosur? ¿Es un hombre que va a respetar de alguna manera el Mercosur, por ejemplo, cuando dice que él promueve hacer de pronto pactos bilaterales y esto dentro del Mercosur no estaría permitido? Claro, ese es un tema, pero antes me gustaría hacer un adendo a lo que vos habías dicho con relación a la democracia. Yo creo que el elector de Bolsonaro no sabe que está votando por ahí a una amenaza a la democracia, porque una encuesta que salió un día antes de la primera vuelta en Brasil apuntaba que un 69% de la población cree que el modelo democrático es el que mejor funciona, es el subfavorito, por así decir. Pero a la vez... que es el más alto, el índice más alto desde 1989. O sea, que hay una gran parcela de la población que cree en la democracia, pero que al mismo tiempo no lo ve, no lo puede hacer la diferencia entre Bolsonaro y este ideal no político. Con relación al Mercosur, uno de los puntos que vos apuntaste que ya Bolsonaro como que aflojó un poco el discurso es con relación al Tratado de París, ¿no? El Acuerdo Climático de París, que dijo primeramente que iba a salir, o sea, que no le importa el tema ambiental, ¿no?
Pero en el momento en que Brasil se retirara de ese tratado, las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea estarían anuladas ya por las declaraciones de Macron y de toda lo que es la Unión Europea con relación a no comercializar con países que no estén adentro del tratado. Entonces, Claro. si bien las relaciones creo que diplomáticamente no van a seguir, porque son países importantes entre sí, Argentina y Brasil, por ejemplo, podrían complicarse en términos de soberanía, ¿no? ¿Qué tipo de soberanía va a imponer un gobierno Bolsonaro que flirtea bastante con el militar, ¿no? O sea, con esas fuerzas? Sí, yo no creo que, puedo equivocarme, ¿no? Pero me da la sensación de que, a ver, tengamos en cuenta que tanto Brasil como Argentina son los socios mayoritarios del Mercosur y son los socios que históricamente se han visto más beneficiados de este acuerdo regional, a diferencia de de Uruguay y Paraguay. Yo creo que respecto al Mercosur no, pero hay que estar muy alertas respecto a las políticas económicas que lleva adelante Bolsonaro. Es muy claro la cuestión de la demanda por resultados concretos que tiene la sociedad brasileña, y eso es lo que explica en gran parte el voto por Bolsonaro. Hay quizás algunos matices ideológicos que tienen que ver con preocupaciones más de los medios de comunicación o de la academia, pero mientras tanto lo que no estamos viendo es que hay una demanda concreta por resultados. No importa, digamos, es secundario, ¿no? Y el votante de Bolsonaro, en este sentido, de acuerdo con Luciana, el votante de Bolsonaro vota que cree que Bolsonaro va a traer las respuestas concretas y soluciones inmediatas a lo que hoy no está funcionando en Brasil. Y no es que vota por los segundos, es decir, por sus declaraciones y demás. Creo Claro, no midiendo de alguna manera los riesgos. Volvemos a Brasil justamente con Pepe, que está allí hablando con la gente, reflexionando también sobre qué herramientas podría tener Haddad, además de dirigirse a los indecisos, como para tratar de achicar esta diferencia que hoy es de 12 puntos, Pepe. Y estar trabajando muy fuertemente con la base de su partido, el Partido de los Trabajadores. A ver, Haddad no es Lula. Está claro, Haddad no es Lula. Y Lula tardó en nombrar a Haddad. A ver, con este crecimiento de 6 puntos que ha tenido en los últimos días, hay algunos que hacen este cálculo, para mí errado, pero hacen este cálculo y dicen, bueno, pero si faltaran todavía 2 semanas para la elección, a lo mejor Claro. podría tener alguna chance más de emparejar. Y esa chance más de emparejar demora esas 2 semanas porque no están. ¿Y por qué? Porque Lula demoró, especulando hasta el último momento con poder ser el candidato, cuando todo el mundo sabía aquí que no iba a poder ser el candidato porque no entraban los patrones de ficha limpia, se tomó muy tarde la decisión y entonces Haddad tiene que trabajar mucho más de lo que lo tendría que hacer Lula da Silva, obviamente. Es por eso que lo que está haciendo para revertir es tratar de convencer y trabajar mucho en San Pablo y en Río de Janeiro. El movimiento, sobre todo en San Pablo, es muy importante para tratar de descontar todo lo que puede. Aquí quiero mencionar algunas de las estrategias que se están usando en línea con lo que estaban hablando nuestros invitados. Sí. En primer punto, Lula da Silva piensa que la elección está perdida. Los números dicen eso, pero lo que quiere hacer es achicar el margen lo más posible, ponerlo lo más estrecho posible. Si el margen fuera muchísimo menor de lo que se dice hoy, que hay diferencia, entonces la oposición en general y el Partido de los Trabajadores en particular podría volver a tener el oxígeno que necesita como para salir a manifestarse y plantarle cara con fuerza a lo que va a venir, que ellos creen que va a ser una reducción sensible del Estado, que va a ser un plan de ajuste fenomenal, que va a tener que ver mucho con la seguridad social, que va a tener que ver con la jubilación privada, con la reducción de servicios sociales y un largo etcétera. Por lo menos eso es lo que sospecha la gente del Partido de los Trabajadores. Entonces ya no quiere ganar la elección, lo que quiere es achicar el margen todo lo posible como para poder plantarle cara. Eso por un lado. Por el otro lado, la gente de Jair Bolsonaro sabe perfectamente de esta estrategia y por lo tanto lo que hacen es replegarse. No se muestra, quiere estar en silencio. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan de la estrategia de la silla vacía de Menem contra Angelos en su momento. Dice, a mí las encuestas me dan altísimo, me dan muy holgadas. ¿Para qué yo no tengo por qué exponerse? exponerme. Claro. Y entonces, por lo tanto, se mueve en el terreno que más le gusta, las redes sociales y manteniendo el silencio. Y otro punto, mientras nos está acercando también otro invitado ahora, otra persona a la que vamos a entrevistar para tener otra voz y otro testimonio.
El otro punto es que estamos hablando mucho del Mercosur, estamos hablando mucho de los efectos económicos, y está bien. Brasil, sin duda alguna, es la gran locomotora de esta parte del continente, es una potencia económica más allá de sus crisis y demás. Va a entrar en una fase política bastante compleja, según el punto de vista de la mayoría de los analistas, pero no estamos hablando de otro factor que pueda afectar a la Argentina. Miren, si Jair Bolsonaro hace el 15 o el 20% solamente de lo que promete en su lucha contra el narcotráfico, se puede producir lo que alguna vez le escuché mencionar a Ricardo Canaletti, que es un experto, el efecto cucaracha. El efecto cucaracha, ¿viste cuando vos entrás a un lugar, una cocina, por ejemplo, que o cualquier otro lado, encendés la luz y las cucarachas salen disparando? Sí. Van a salir de aquí muchos cárteles de narcotráfico. Y ojo con la Argentina. Claro. Ojo con la Argentina. Este es un tema que hay que tener en cuenta. Si llega a ser el 20% de lo que dice que va a ser, cuidado porque se puede complicar y esto va a ser un tema regional. Y a nosotros obviamente lo que más nos interesa es la Argentina. Pero si me dan un instante, por favor, quiero tomar otro testimonio. Claro. Hola, buenas Sí. tardes. Boa tarde. ¿Cuál es tu nombre? Sérgio. Sergio. Bueno, Sergio, ¿cuál es tu preferencia política que va a votar mañana? Assim, preferência no momento não tem, porque os dois candidatos, assim, proposta dos dois não me influencia em nada. No influye en nada. Mas você acha que o Bolsonaro vai ganhar a eleição? Não, com certeza ele vai ganhar. Com certeza vai ganhar. Vai ganhar, mas assim, o que ele está propondo, acho que não vai dar tanto resultado assim, como ele está querendo, não. Ok, e por que você acha que a população vai votar massivamente o Bolsonaro? O pessoal vai votar no Bolsonaro porque, assim, que eu posso te explicar, porque a população está querendo uma pessoa que resolva as situações do tráfico. Do tráfico, você habla do tráfico de droga. Tráfico de droga, dessa corrupção do país. Então, a política em si no Brasil está desacreditada. Então, a pessoa vai votar nele pensando que ele vai realmente resolver esse problema. Ou seja, você acha que vai votar, muita gente vai votar Bolsonaro por a seguridade? Por causa disso mesmo. Por causa da segurança mesmo. Não fica com medo que Bolsonaro pode ser muito extremista? Assim, eu tenho esse medo, mas do jeito que está o país na verdade está quebrado, né? O país está quebrado de uma tal forma que... O Brasil está quebrado. Tá quebrado. Tudo está quebrado, é a educação, é a segurança, os projetos sociais, tudo quebrado. O país está parado, está estagnado. Então, aí como vem essa estagnação do país, o pessoal quer que tenha um poder diferente. Porque sempre ficou um tempo na mão de y nunca dio certo. Muito obrigado. Nada. Bueno, a ver, vamos a tratar de resumir un poco lo que dijo. Yo creo que se entendió claramente, Silvia, Sí. pero de todas maneras, el cuadro de situación es que mucha gente va a terminar votando. Esta persona está convencido de que va a ganar Bolsonaro por una cuestión de seguridad, porque hay que hacer algo con el narcotráfico, porque va a cargar sobre el narcotráfico, lo que estábamos hablando recién, y la gente tiene miedo, está harta de la violencia. Hay que recordar que solamente el año pasado hubo aquí, si no me equivoco, entre 63 o 67 mil muertos por la violencia. Yo ese número ahora no lo tengo con precisión, es un número enorme. Y la gente tiene miedo, y mucha gente, aunque no lo convenza, está buscando al hombre providencial que con su discurso, con su postura, y más viniendo de los cuarteles militares, eventualmente pudiera resolver esto. Claro, habrá que ver si sabe, esto no es tan sencillo como armar a la gente o simplemente hacer procedimientos u operativos gigantes militares o policiales. Pero bueno, lo que él piensa es que en un país quebrado se pierde la esperanza y por lo tanto aparecen estos discursos y mucha gente va a votar a Bolsonaro. De hecho, esta persona está convencida que es quien va a ganar. Perfecto, Pepe. Simplemente para decir la jornada de mañana, se supone que en el día ya cierran la votación y se puede saber en la misma noche el ganador. Sí, aquí en términos generales la resolución de saber los resultados se conoce bastante rápido. El voto es electrónico y funciona muy bien y funciona muy rápido, es muy eficiente en ese sentido. Así que yo creo que sobre las 9 de la noche aproximadamente, tal vez un poquito más tarde, se pudiera tener resultados. Pero recordemos que solamente se vota entre los presidenciables y algún par de gobernadores más. No es una votación de la magnitud de la otra vez, así que debería estar resuelto sobre las 9 de la noche aproximadamente. Perfecto, Pepe, gracias por esta conexión y toda la información desde allí. Un saludo, Silvia, y gracias por estar ahí. No, por favor. Gracias a Pepe y a ustedes también. Una frase para cerrar lo que estuvimos charlando hoy y la expectativa que queda con la elección de mañana. Bueno, respecto a lo que decía Sí. Pepe, son 68.000 las muertes que hubo Ahí a lo largo está. del 2017. 175 por día es el promedio. Oh, Es altísimo y es una de las grandes Revelador. preocupaciones, y esto de la mano dura es algo que explica en gran parte, ¿no?,
el gran porcentaje de votos que cosechó y seguramente coseche mañana. Creo que va a haber que estar muy alerta a lo que suceda en Brasil en adelante. Y respecto al tema de la dictadura y el rol de las Fuerzas Armadas, simplemente me parece importante matizar, es algo que las declaraciones de Bolsonaro respecto a las Fuerzas Armadas es algo que cuesta entender desde nuestra óptica argentina. ¿Por qué? Porque la política de las Fuerzas Armadas en Brasil ha sido, por un lado, acompañado, los años de la dictadura han sido acompañados por cierto proceso de desarrollo económico, un desarrollismo. Y por otro lado, Brasil hasta el día de hoy no ha juzgado a sus militares que participaron activamente en la dictadura, ni tampoco ha habido una política de reparación histórica ni de memoria, con lo cual a veces es una diferencia. Es una diferencia grande. Luciana. Desde mi parte me parece interesante traer de las elecciones en Brasil, ¿no? Todo lo que fue la participación en las redes sociales y las campañas hechas a través de los grupos de WhatsApp y a través de los contactos que empresas pueden obtener a través de Facebook y otras redes sociales. Entonces, para mí es un caso a ser estudiado, analizado y observado con cuidado por otros países que van a vivir elecciones como la Argentina el año que viene. Exacto. Para saber cómo lidiar y entender que está cambiando la manera de hacer campaña política a nivel global. Me parece que esa es la lección que queda. Sí, claro que sí, porque es lo más reciente, pero ya venía, ¿no?, pasando esa metamorfosis. Creo que los políticos acá lo tienen muy presente. Gracias a los dos, una vez más, por el testimonio y el análisis. Nosotros vamos a venir después de la pausa con este tema que causó conmoción en los Estados Unidos, la